Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a En órbita, nuestro podcast internacional, que hoy, como siempre, estamos junto a Gabriela Valenzuela para revisar temas, para dar opiniones, para mostrarle a usted cómo lo vemos nosotros, porque en el fondo el objetivo nuestro, más que repetir lo que dicen los portales, es decir cómo lo vemos nosotros, ¿no? ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, aquí en realidad expectante lo que está pasando en el mundo actualmente, porque hay harta noticia, ¿no? Sobre todo distintos conflictos que están El mundo está orbitando a razón de 24 horas por día, 30 días por mes, etcétera. Pero hay momentos en que uno cree que va mucho más rápido, ¿no? Uh-huh. Yo quiero comenzar por India y Pakistán. Como un conflicto que hacia mediados del año 50 podía ser considerado un conflicto prácticamente de baja intensidad, se vuelve una amenaza para la paz mundial. Uh-huh. Y un lugar en el que muchas potencias, léase las 5 potencias atómicas, van a tener que empezar a admitir que hay otros países que sí tienen armas nucleares y que sí las pueden usar. Uh-huh. En un mundo en el que vamos a ver a través de la conversación que todo se está relativizando, es decir, no hay ese imperio moral de usted no puede usar una bomba atómica porque uh-huh. No. Bueno, y si yo la tengo que usar, ¿cuál es el problema? Yo creo que por ahí va a comenzar la charla nuestra de hoy. Sí, pero yo siento que hay dos temas diferentes, porque claro, India y Pakistán, cada uno de ellos son potencias con armamento nuclear, eso estamos claros, y uno de los grandes miedos. India en todo caso bastante por sobre Pakistán, pero aún así ambas tienen. Uh-huh. Pero en realidad a mí también me preocupa otro foco del asunto, y es que otra arista que se está abriendo. O sea, cuando pensábamos que ya estábamos con Rusia y Ucrania tratando de llegar al fin, y después en el Medio Oriente también tratando de resolver, aunque se ve lejano, pero tratando de llegar a acuerdo, y en otros puntos también de los que se habla poco, finalmente abrimos un nuevo punto de conflicto en el mundo. Están muriendo civiles nuevamente, y finalmente, claro, es una vez más a raíz de conflictos territoriales, porque recordemos que ambos, India y Pakistán, lo que están haciendo es finalmente disputarse la región de Cachemira y de Jammu, uh-huh. que es esta zona fronteriza de ellos dos, y que hubo una resolución de la ONU que no se ha respetado. ¡Oh, milagro! Claro. Milagro sería que respetaran. Es verdad, porque de hecho en Israel y Palestina también hubo Está plagado de resoluciones. Sí, y tampoco se han aceptado. A ver, vamos por partes. Yo creo que los grandes culpables de que no tengamos una acabada cuenta de cuántos conflictos hay en el mundo, te agrego otro, Sudán y Yemen. Sí. Van 2 más, que son guerras internas. En varias naciones africanas, guerras internas que involucran hambrunas. Sí. ¿Ya? Y religiosas también en África. Somos los medios de comunicación. Si finalmente, cuando nosotros tomamos 2 o 3 conflictos grandes y nos focalizamos en esos conflictos, léase la guerra en Ucrania, la campaña de Israel en Gaza, y quizá otro más que esté dando vueltas por ahí, vamos tapando una cantidad de conflictos chicos uh-huh. que se han dado a todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo que sí están demostrando esta sucesión de guerras pequeñas o guerras grandes, pues si yo estoy en Pakistán es una guerra grande, si estoy en Chile es una guerra un poco pequeña, es que el sistema internacional como sistema está haciendo agua por todos lados. Uh-huh. Es decir, aquello que nos inventamos, se inventaron más bien que me inventé, se inventaron en 1945, una sociedad de naciones, la Organización de Naciones Unidas, está demostrando que sí, el edificio es lindo, las sesiones son espectaculares, pero una vez dijo el presidente de Salvador, Nayib Bukele, que entre otras cosas no es de mis favoritos, pero en esa le encontré razón, muchas de esas reuniones pueden ser un email y se acabó la historia. Entonces, más allá de la risa, un mail. Más allá de la risa, como el meme, ¿no? Puede claro. ser un meme. Más allá de la risa es esta impotencia de ver que finalmente nadie le puede poner coto a nada. A mí me llama la atención una cosa que resalto, en verdad, no es solo una reflexión. Que encuentro que hay un paralelismo muy, muy fuerte entre lo que pasó con Israel y lo que está pasando con India. Que es que, si tú te acuerdas, el de Israel con Palestina es un conflicto que por supuesto viene hace muchas décadas, lo mismo que acá,
¿Y qué pasa? Que hubo un atentado terrorista, que fue el atentado de Hamas en el Festival de Música el 7 de octubre de 2022, si no me equivoco, 2023. Sí, hace como 3 años. O 2 años y tanto. Sí. Claro, hay un atentado terrorista que finalmente Israel dice, bueno, yo tengo el derecho a defenderme, y ya llevamos una guerra de aproximadamente 2 años en que se ha extrapolado más allá del conflicto específicamente con el grupo terrorista que sería Hamas. Y aquí pasa lo mismo, porque también es un conflicto que viene arrastrándose hace muchas décadas, hace más de 7 décadas, y finalmente, ¿qué pasa? Que Pakistán, hay un grupo paramilitar, un grupo que India calificó de terrorista, que traspasa el territorio, hace un atentado a fuego abierto, murieron 26 personas, e India dice, bueno, yo tengo derecho a defenderme, ¿y qué hace? Va y ataca, y aquí estamos en el bombardeo una semana más tarde. Hagamos un par de precisiones para colocar la situación en orden. India surge como Estado por un retiro del Imperio Británico y una decisión del Imperio Británico, al igual como aconteció en Palestina, de crear 2 estados. 2 estados que fueron creados para evitar una guerra religiosa que de todas maneras se dio. Del hinduismo con los musulmanes. Bien, Gaby. Punto para la Gaby. Ya. ¿Cuál es la diferencia con Israel? El Estado de Israel surge como una compensación de la humanidad al martirio de la Segunda Guerra Mundial. Después empezamos a ver otras situaciones que ese elefante blanco no fue capaz de resolver. Por ejemplo, entre India y Pakistán, el gobierno británico, salvo en Cachemira, el Imperio Británico, hizo una división razonable, es decir, las fronteras son cumplibles. India tiene una frontera con Pakistán en todas partes, salvo en Cachemira, donde tiene una disputa con la región completa, porque ambos quieren tener la región para sí. Sí. Y esa división de mitades ahí no funcionó mucho. En el caso de Israel, se dividió Palestina en 6 sectores, 3 y 3, que no tienen ninguna conexión entre sí. Y eso facilitó todo lo que vino después. Ahora, tanto Hamas como la organización pakistaní que atacó a la India son organizaciones terroristas, donde el sistema internacional está equivocadísimo en que yo sí puedo y tengo el derecho como Estado a atacar o hacer valer mis derechos por haber sido atacado. ¿Dónde está el gran componente? La población civil. Es que ese es justamente el problema, de hecho, lo que pasa acá, porque finalmente India, lo que dijo, claro, tildó que esto fue una organización terrorista, pero las autoridades de India dijeron, pero una organización que fue respaldada por el gobierno de Pakistán. Sí, pero cosa que Pakistán nunca ha reconocido, ellos lo han negado, por supuesto, que ellos respaldaron el ataque. Lo que la India le puede cobrar a Pakistán es, en esencia, oiga, ¿por qué me atacaron desde su territorio y usted ni se enteró? Un conflicto interno, que es el conflicto colombiano, siempre hubo miedo en Colombia de que esto se extendiera a las fronteras, y de hecho hubo una operación que terminó con la muerte del que entonces llamaban el canciller de la FARC en Ecuador, que Rafael Correa reaccionó indignado y se quedó ahí porque Colombia hizo lo posible para que eso no se extendiera. El tema de fondo acá es que si yo en desarrollo del ataque contra esta organización terrorista me excedo, ¿quién me llama a terreno? ¿Quién puede agarrar a cualquier potencia en cualquier parte del mundo que esté atacando a otra y someterla a qué? Entonces nos está tocando ver conflictos entre otras cosas. Quiero hacer un paréntesis con Gaza. Va más de 52,000 muertos. En Gaza, sí. Y las organizaciones de alimentación mundial están hablando de hambruna por el bloqueo de la ayuda humanitaria. No puedo hablar de Gaza sin dejar de mencionarlo. Ahora, cuando esto termine, ya hay un cese al fuego que se está manteniendo entre India y Pakistán, que abrieron todos los aeropuertos de la zona, hasta el próximo cañoneo. ¿Cuál es el deber entonces del gobierno pakistaní? ¿Hubiese sido el deber del gobierno palestino si es que Palestina hubiese sido un Estado? Porque si Palestina hubiese sido un Estado como Pakistán, tú tienes la obligación de controlar organizaciones terroristas que operan desde tu territorio. Ahora, bueno, tampoco es por defender a Pakistán, porque ambos han hecho ataques durante estas 7 décadas, ataques terroristas y ataques... Se han dado de todo. Claro. Como dicen en la lucha libre, no se están dando, pero no consejos. Claro.
Pero finalmente lo que Pakistán había dicho es que ellos sí estaban dispuestos como a abrir una investigación al respecto. Entonces, claro, después se desata este fuego cruzado, que en realidad es lo que fue. Mueren civiles y por su parte India dice, claro, no, nosotros solamente estamos atacando bases terroristas, no estamos atacando ni zonas residenciales, ni tampoco estamos atacando bases militares, solamente terroristas. Pero finalmente muere gente y mueren niños y me acuerdo que leí que uno de los niños que murió era un hijo de un comandante del ejército pakistaní. ¿Dónde se enreda todo esto, Gaby y ustedes? Se enreda en que Pakistán y el sector más extremo de Pakistán ha sido reconocidamente proterrorista. A Osama Bin Laden le dan muerte en Pakistán. Eso no se nos puede olvidar. El servicio secreto pakistaní, que es muy eficiente en política interna y bastante eficiente en relaciones con terroristas, más de una vez ha sido señalado como auxiliador de organizaciones terroristas. Entonces, tenemos un fenómeno que ya no es la guerra de dos ejércitos, es la guerra de facciones de un país que están permeadas por una ideología extrema. En ambos lados los hay, ¿cierto? Y la respuesta que viene después, porque hay una cosa que sí es conveniente dejar acá encima de la mesa. Ninguna organización terrorista se termina por el exterminio de sus dirigentes. Y una cosa que no hemos querido entender en el mundo en general, porque tú, por ejemplo, puedes haber descabezado una organización terrorista, pero la célula terrorista y la idea va a estar. Entonces estamos hablando de otra cosa, que es una guerra de ideas. Y en esa guerra de ideas el extremismo hasta ahora, pese a que no nos puede gustar, en muchas partes del mundo va ganando la pelea. Sí. Va ganando la pelea una interpretación que es mi interpretación. Gaby, di cualquier cosa, por favor, lo que quieras, di algo. ¿Hola? No tienes derecho a decirlo porque yo me considero el intérprete absoluto de la verdad y te impido a ti decirlo. En eso el mundo involucionó. Entonces, si tú presentas la versión de India de los hechos, claro, son favorables, qué sé yo. Presenta la versión pakistaní de los hechos, claro, digamos que la verdad está llorando al lado, como dice el tango, ¿no? Al lado de un calefón. No, y además que ahora lo que hablamos al principio, que finalmente las organizaciones internacionales, lo que decía y tú, o sea, tienen los tremendos edificios y se juntan y hacen reuniones, pero finalmente entregan sus resoluciones y nadie las respeta, o sea, no tienen ningún valor. Y después llega Donald Trump y hace una publicación por redes sociales y resulta que se acabó el conflicto. Entonces, eso es lo que él dice. ¿Te acordás que él dijo en Truth Social, que es su propia red social, que él había logrado que ambos países llegaran a acuerdo? Que es un poco lo mismo que está haciendo con todos los otros conflictos armados en el mundo. Ernesto Otone, que es uno de los grandes pensadores que hay en Chile, alguna vez entrevistado por nosotros acá en órbita, usted puede buscarlo y lo va a encontrar. Me dijo una cosa que a mí me siguió dando vueltas y todavía me da vueltas. Uno de los grandes cánceres de este mundo es el populismo. ¿Por qué? Porque la base populista sigue ciegamente a su líder. Llámese como usted quiera, póngale el nombre que quiera. El populismo hace que la gente lo siga ciegamente, pero hace una cosa que es más fuerte, que es que todo el mundo que se construyó a partir de alianzas, la Unión Europea, los tratados de libre comercio, qué sé yo, todo está relativizado. Es decir, si yo te voy a decir a ti, mira Gabriela, ¿sabes qué más? Todo lo que tú creíste es mentira porque a ti, bueno, la excusa de Trump con el tema de los aranceles, a Estados Unidos lo han robado toda la historia, pero no cuenta la otra parte, no cuenta de cuando venían y las materias primas se iban a Estados Unidos con pagos ínfimos. Entonces yo creo que lo de India y Pakistán para poder avanzar hacia lo que viene es un recorderis de que no necesitamos un conflicto a gran escala entre potencias de gran escala para tener una situación dramática. Si a alguien se le ocurre oprimir ese botón rojo entre India y Pakistán, no digo que los demás vayan a seguir porque no creo que lo van a hacer, pero el número de víctimas civiles de una decisión de esa naturaleza es aterrador. Sí, yo ahí, bueno, recalco un poco este lado del mundo, ¿no? Que uno siempre tira a su propio país tan para abajo y siempre dice que que Chile, que no sé, como que tiende a mirar en menos la gente.
Y al final del día hemos sido capaces de resolver nuestros conflictos con nuestros países vecinos de forma civilizada, respetando las organizaciones internacionales. Cuando tuvimos el conflicto ahí con Bolivia, lo llevamos a La Haya. Bueno, no sé si ellos estarán tan contentos con el resultado. Obviamente es nuestra versión de la historia y fue un resultado favorable para nosotros, pero que finalmente se ha respetado. Como fue desfavorable el fallo de Perú. El fallo de La Haya con el conflicto con Perú se respetó. Pero sí hay un detalle para cerrar y avanzar. Más allá de sentirse un orgulloso del lado del mundo en donde le toca vivir, yo lo que me siento es defraudado de líderes que en el mundo tienen capacidad de resolver, no a través de redes sociales, resolver de verdad conflictos y se hacen los locos. Oiga, Condorito tiene una frase que a mí me gusta mucho, ¿cierto? ¿Se acuerda? Exijo una explicación, es una. Ya, yo creo que nunca alcancé a leer Condorito. Por favor, Matías Holguín, que es el que nos está grabando hoy, por favor, borras ese pedazo de la grabación. Me acaban de decir viejo por enésima vez. No, y tú siempre dices que yo te digo viejo y no. Pero que a ver, si no alcanzaste a leer Condorito y yo lo leí, ¿qué me estás diciendo? Que tú no leíste. Tú tienes una gran capacidad de lectura. La cosa es que Condorito decía, exijo una explicación, era una, y plop era la otra. Plop era cuando quedaba sorprendido. Sí me acuerdo. Ya. Pues plop, como digo un humorista chileno, la tarjeta Master Plop. Quedé anonadado, sorprendido, se me acabaron los adjetivos, atónito, de ver que China y Estados Unidos acordaron algo que de suyo no tenía que haber pasado. Y en medio de esos casi 70 y tantos días que hubo de turbulencia en las bolsas mundiales y todo el cuento, ahora son amiguis. Y entonces perdimos todos plata, las pensiones, ahí me toca a mí ese capítulo, disminuyeron y ahora están de amigos. Y el mundo, pues sí, gracias, viendo. Es que eso era de esperarse. O sea, cuando Trump, mira, hace 40 y... hoy día serían 41 días si es que este episodio se emite hoy. La primera vez cuando Trump fue sin anestesia. Sin anestesia, pum, para nuestro querido editor del día de hoy, Matías Holguín. Fue hace 41 días exactamente que Trump dio el anuncio de las tarifas, ¿no? Que eran más de 100 países, que les subía, que iban a tener una tarifa base de 10%, que es el caso de Chile. Pero claro, a China le da, creo que fue el 140 y pero al principio en agregados. Al principio fue, claro, partió como por 60 y algo y terminó con una especie de escalada de ida y vuelta, de que ambos empezaron a tirar ofensivas, después uno subía, después el otro subía más, hasta que llegaron, claro, Estados Unidos le impuso 145 a China y China le terminó imponiendo 125 a Estados Unidos. Entonces son las potencias económicas que hay en el mundo. Entonces, claro, por supuesto que termina afectándole a todos. Nos termina afectando a todos, a las bolsas que se desplomaban y que un día subían, pero el otro día bajaban el triple. Entonces, claro, ¿para qué? Para que finalmente ahora llegaron a un acuerdo de 90 días en que van a reducir sus tarifas ambas. La de Estados Unidos va a quedar en 30 para China y la de China a Estados Unidos va a quedar en 10. Pero mire, de nuevo, volvemos al primer tema. ¿Por qué un presidente de un país, el que fuera, decide someter al resto del mundo a una turbulencia de esta magnitud sin conseguir ninguna ganancia real? Porque volver y retroceder a los aranceles originales no es una victoria y no es un acuerdo, es una imposibilidad. Porque aquí también se jugó con los términos. Aquí no era que China le estaba robando a Estados Unidos, por mucho que yo no esté de acuerdo con el modelo chino. Digo, para que no me escriban mensajes de amor diciendo que es que yo soy pro chino. No soy pro chino. Pero tampoco soy partidario de que me peguen una mentira del corte de: oiga, Gabriela, usted me está robando. ¿Pero por qué lo estoy robando? No, porque usted, a mí, yo tengo importaciones de su lado de yo no sé cuánta plata y yo no le exporto lo mismo, que es el balance comercial.
Eso es un déficit comercial, nunca fue un robo. En mi opinión muy personal, yo creo que siempre finalmente todo esto que hace Donald Trump a más de 100 países, como que todo lo que hizo finalmente fue un poco parafernalia o show, en pocas palabras, claro. Yo creo que su objetivo final siempre fue China, porque al final lo que Estados Unidos está haciendo es que se dio cuenta de que China se le está saliendo de las manos y se está pasando al frente en esta carrera comercial, tecnológica, industrial. Entonces Estados Unidos y Trump lo que quiere es volver a imponerse y volver a ganar y volver a estar primero en la carrera. Y entonces nos hizo pasar a todo el mundo por esto para quedar justamente... yo creo que siempre fue su objetivo final. Mire, el señor Wu Tan, que lo acabo de inventar para poder dar el ejemplo, me dijo antes de entrar al programa: Carlos, tener noticia para usted. Y yo, no sé carajo. China es el principal tenedor de bonos del Estado de Estados Unidos. Vamos a volver serio. China es el principal comprador de deuda externa de Estados Unidos representada en bonos del Tesoro. No voy a decir más porque se explica solo. Es decir, si yo me voy a agarrar con el tipo que tiene toda mi deuda en su poder y que me la puede hacer efectiva, quiebro. Pero además hay otra cosa. La visión mesiánica de yo soy el líder del mundo, el mundo está detrás mío, es una visión que no está adecuada a nuestros días. Volvemos a lo de India con Pakistán. Sí. Esa visión mesiánica de yo voy a hacer que a mí me traigan todas las empresas de vuelta, tropieza con una arquitectura económica que está hecha de otra manera. Entonces, si Mr. Trump consiguió o no consiguió el objetivo, la verdad yo creo que no. Yo creo que es más, hay cierto deterioro en la imagen de Estados Unidos como socio, como socio comercial, y hay un deterioro en la imagen del propio presidente de Estados Unidos, a pesar de que sus partidarios pues a uno le mandan mensajitos de amor y le dicen que usted odia a Trump y tal. No, yo no creo que sea eso. Creo que uno objetivamente hablando, o no objetivamente hablando, subjetivamente, porque en mi opinión, tiene derecho a dudar de algo, tiene derecho a encontrar una arista. Por ejemplo, Chile puede agarrar porque le parece y le puede aplicar a exportaciones peruanas el 25% porque pasan por un puerto peruano. Eso no lo podemos hacer. Y Trump lo que intentó hacer es acomodar la economía a su pinta y muchos países le plantaron cara. Le dijeron, ¿sabe qué? No. Es que van a caer las penas de infierno. Nos caerán las penas de infierno, entre ellos Canadá. Bueno, Canadá, que ahora todavía Trump fue el nuevo primer ministro Carney el otro día a reunirse con él y Trump le dijo en su cara que no crea que no diga, le dijo nunca digas nunca esta opción de que Canadá se anexe a Estados Unidos. Pero lo de Carney fue muy valiente. Sí, fue muy valiente porque dijo, mire, ¿sabe qué? Canadá no está a la venta. No estaremos, ni vamos a estar, ni hemos estado a la venta. En todas las combinaciones a la venta. Pero el problema es otro. Y ahí Donald Trump le dijo, nunca digas nunca. Claro, y el día que Mr. Trump se vaya del poder en Estados Unidos, ¿qué hacemos? ¿Vamos a devolver el mundo hacia atrás y vamos a colocarlo en el momento que Trump entró a la Casa Blanca e hizo todo lo que hizo? Pero a mí igual me da un poco risa porque en una expresión muy chilena él vende humo en el fondo, o lo que hizo con las tarifas es vender humo, que nosotros lo usamos aquí para referirnos cuando como que habla mucho y hace poco, porque claro, él anuncia todas estas tarifas y a los pocos días, yo no sé si tú te acuerdas, pero a los pocos días hizo una tregua con casi todos los países a los que le había subido las tarifas, pero la pregunta también de 90 días. La pregunta del millón, en algún minuto, más allá de que después recogió cañuela, otro término chileno, ¿no te asustaste el día que este tipo aparece como líder del mundo mostrando unas tablas inmensas? No, si el mundo, o sea, con las bolsas que se desplomaron, quedamos claros que todo el mundo se asustó. Pero por eso te digo, vendió humo, porque al final, claro, todo el mundo asustado y después, un par de días después, hace una tregua, entonces ya aquí no ha pasado nada, vamos a hacer una tregua con todo menos con China. Y finalmente se queda, y ahora al poco tiempo después logran llegar a acuerdo, están de nuevo amigos y hacen una tregua de 90 días también. Es que ese acuerdo tiene una verdad grandota, y es que China, si bien comercialmente se necesita mutuamente,
China tiene más probabilidades de sobrevivir a una hecatombe de estas por el desarrollo que tiene su economía y el papel preponderante que ellos han ido buscando. Bueno, eso mismo decían las propias autoridades chinas, decían exactamente eso. En Chile tenemos un dicho que es como muy popular, que es con paciencia china, ¿no? Paciencia china. Los chinos, en este minuto, están metidos en África, construyendo vías de comunicación y ferrocarriles y puentes en un continente que todo el mundo dejó olvidado. El principal socio comercial de muchos países de África es China. China está metido, y de hecho doy fe porque lo escuché, que la comisión que estaba analizando el nombramiento del nuevo embajador de Estados Unidos en Chile le preguntó derechamente a ese embajador qué iba a hacer para contener la inversión china en Chile, que está representada en un puente, macropuente que se está haciendo en el sur del país, en los yacimientos de litio, y está representada en términos de bienes de consumo. Entonces, al final del día, yo creo que lo que Trump hizo fue decir, espéreme un poquito, aquí tengo que buscar por dónde, y el por dónde son 90 días. Probablemente en 90 días Trump diga, no, le voy a aplicar el 50%, y China le diga, ya, perfecto, te aplico el 45%. Pero ¿por qué el mundo tiene que ser rehén de eso? Eso es lo que yo no puedo entender. ¿Por qué hay una cantidad de tratados firmados y cosas firmadas? Y este cuento ideológico de utilizar la economía a favor de mi idea sin tener en cuenta a nadie. Pero es que eso es justamente lo que hace... Bueno, en realidad lo están haciendo los dos, porque China también. Sí, pero... Porque al enganchar y empezar a subir y a escalar... Sí, pero China no me subió a mí los aranceles de nada, ni le subió los aranceles a nadie de nada. Era una pelea entre China y Estados Unidos. Y yo recuerdo al portavoz... Pero es que igual repercute a todo el mundo. Ya. Si son los principales importadores y exportadores de productos. Espérame un poquito. Si yo llego y digo, yo, Carlos Zárate, presidente de Zaratelandia, a Gabolandia le aplico el 45% de todos sus productos. A Holguinolandia le aplico el 50%. A Camposlandia le aplico no sé qué. A Pardolandia, y le aplico a todo el mundo aranceles. ¿Es mi vocación de potencia económica mundial hacerlo? ¿O estoy actuando en mi favor y me dan lo mismo los demás? En un mundo como en el que vivimos, y por eso hablé del multilateralismo al comienzo, de que la ONU no servía de mucho, vamos a tener que replantearnos cómo se va a manejar esto. Porque si no nos lo replanteamos, cualquier caudillo de cualquier signo, por si acaso, va a llegar y va a hacer lo que... Creo que igual se dieron un poco cuenta, o sea, siento que la única solución ahora es que los países, o al menos Europa, lo dijo en su momento, no sé si lo va a llevar a cabo, pero dijo que se habían dado, o al menos Francia fue el más categórico, Macron fue el más categórico en este sentido, en decir que no pueden depender tanto de Estados Unidos, y que esto fuera una gran lección de que finalmente esa dependencia, puede que llegue un presidente que hace lo que quiere y hace esto, y todo el mundo se va a pique. Claro, ya llegó. Entonces, claro, es complejo porque dependemos demasiado de Estados Unidos. Pero la otra alternativa tampoco, o sea, al menos en el caso de Chile es difícil. Claro, pero es que dependemos de Estados Unidos por una cosa geográfica. Y ojo, no me voy a poner a favor de nadie, pero es que tengo que mirarlo así. Nosotros dependemos de los Estados Unidos de América porque en algún punto alguien nos convenció de que era mucho más fácil, mucho más económico comprar bienes integrados que desarrollar industrias propias. Yo vengo de la época del 70 en que el gran anhelo de Sudamérica era tener una cosa parecida a la Unión Europea y que aquí fabricáramos nuestros propios autos, nuestros propios refri y todo el cuento. Eso duró poquísimo. El tema de fondo para mí es otro, es que va siendo hora en el 2025 que el mundo redefina su relación. Todos redefinamos nuestra relación. Que yo no tenga que pararme en un podio con un micrófono como presidente de cualquier parte, que afortunadamente no lo soy, y decir, ¿sabe qué? Nosotros vamos a resistirlos porque no tenemos por qué. Y que más bien esas relaciones económicas no estén al vaivén de quien se le da la gana. Mire, ¿sabe quién ha sido muy valiente en esto? El presidente de la Fed, Jerome Powell. ¿De quién? De la Fed. La Fed, el Federal Reserve gringo. Jerome Powell. ¿Qué le ha dicho al presidente Trump? Aquí no le voy a bajar las tasas de interés. Pero no le voy a bajar las tasas de interés. Lo que le está diciendo es, si usted las quiere bajar, me tiene que echar. Esas actitudes a veces le dicen a uno mucho más que la bravuca. Pero así como hay otros presidentes o otras autoridades en otros países que le dan todo en bandeja, como Qatar, por ejemplo. $400 million.
Oiga, que la familia real de Qatar le está ofreciendo a Estados Unidos, a Donald Trump más que a Estados Unidos, un avión de más de 400 millones. 747-8 Extended Range, que el otro que tiene ese mismo avión es el presidente de Turquía, pero en realidad no lo tiene el presidente de Turquía, lo tiene el gobierno turco. Que le llaman al avión el Palacio de los Cielos, porque es muy lujoso, o sea, sí, ellos en Qatar tienden a ser así. Tú has ido al el aeropuerto de Qatar, no, es un lujo. Yo no he llegado hasta allá porque aquí la viajera de los tíos eres tú. Y hice la escala nomás. No, yo la escala más impresionante que he hecho es París. El Charles de Gaulle. Y Charles de Gaulle, me acuerdo que me bajé del avión de primera pasada dentro y digo, no puedo decir el epíteto chileno que dije, pero usted me va a entender si vive en Chile, si no, pues en cualquier parte tiene un epíteto. Dijo, carajo, esto sí es el primer mundo, ¿no? Sí. Ahí es donde uno sufre el impacto del primer mundo, pero bueno. Si crees que el Charles de Gaulle es el primer mundo, en Qatar, de verdad, no, yo creo que está en otra dimensión. Qatar es el primer mundo opulento, me imagino. Bueno, no sé, pero concentrémonos en el avión. Dos preguntas. Primero, ¿cuáles son los ribetes éticos de aceptarle un avión a título personal o a título del gobierno de Estados Unidos a un país con el que tienes comercio, con el que puedes tener conflictos de intereses por diversas razones? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, según entiendo yo, el avión no lo va a recibir el gobierno de Estados Unidos como tal, que tendría que rechazarlo por un articulado legal que tienen, sino la Fundación Donald Trump, la librería Donald Trump, que es la fórmula usual que tienen todos los presidentes, su propia librería, etcétera. Es como el vacío legal que encontraron para finalmente poder aceptarlo. Claro, el tema de fondo es con qué cara yo lo miro. Digo, con qué cara yo le digo al resto del mundo, oiga, ustedes tienen que ser probos, ustedes no se pueden dejar comprar, ustedes tienen que ser éticos. Si yo recibí un avión de $400 millones, pero además, y hablo a título personal, no a título del canal, ni a título de Gabriela, ni de mis editores, a mí sí me parece ridículo que alguien diga, oiga, nos estamos ahorrando $400 millones, volvimos a lo mismo. Nos estamos desnaturalizando, sí. Estamos trivializando todo de tal manera que todo puede aceptarse. Uh-huh. Quizás para algunas personas que a lo mejor no están tan familiarizadas con esta noticia, claro, la familia real de Qatar le está ofreciendo este avión lujoso a Donald Trump, como lo dijiste tú, a la librería Donald Trump, y en el fondo el problema es que, claro, lo puede usar como para reemplazar el avión presidencial, que es el Air Force One, pero también lo puede usar para fines personales, para irse de vacaciones, para viajar por el mundo, con su familia. Entonces, igual es un tema complejo porque yo te pongo este caso, por ejemplo, a nosotros como periodistas, si llega, no sé, un partido político de X color y me ofrece a mí un viaje maravilloso a recorrer Europa totalmente gratis, no me piden nada a cambio, no me piden hacerles yo una nota ni un bloque en la tele, no me piden nada, solamente me llevan. Y después yo tengo que dar una noticia que los favorece a ellos. A mí, ¿qué credibilidad voy a tener yo de que esa noticia la estoy dando de forma objetiva si acabo de llegar de un viaje pagado por este partido político? Salvo que antes de emprender el viaje, tú declarases que has sido invitada a este viaje y que lo aceptas en fines informativos. Pero es que aún así yo creo que es complejo porque después mi credibilidad puede estar en juego. O sea, después a mí, claro, yo lo informé, no me puedo lavar las manos y decir ya, pero yo les avisé. O sea, finalmente el hecho es el mismo. A mí me parece que es un buen punto y yo le agregaría otra cosa. Si hay una democracia que se da el gusto de señalarnos a todos en el mundo, que es como el faro de Alejandría, la democracia es Estados Unidos. Estados Unidos ha ido por el mundo, en la década del 50 fue pasando y votando gobiernos por donde quería, sobre todo en América Latina, pasando y votando gobiernos y provocando problemas en la cortina de hierro en ese minuto. Y digo yo, ¿no tendrán un pizquito de vergüenza, un poquito, una pizca de vergüenza, para darse cuenta que esto no les conviene por ninguna parte? No es un tema, y yo vuelvo a insistir en la relativización,
No es un tema del valor del avión, que entre otras cosas no vale 400 millones, vale 400 más las refacciones que le tienen que hacer para adecuarlo a hacer, en total 500 y tantos millones de dólares. Pues. No es el valor del avión, es aceptarlo, es siquiera aceptarlo. Mire, en Colombia una vez, Carlos Leder, narcotraficante famosísimo, que acaba de volver a Colombia y está custodiado y toda esta cosa, le regaló al gobernador de una provincia en Colombia, el departamento de Quindío, una avioneta. La avioneta llegó y aterrizó en el aeropuerto de Armenia, que no recuerdo el nombre, y la dejaron estacionada. Después Leder al día siguiente salió por la radio hablando con el entonces presentador principal de la cadena en la que yo trabajaba. Y dice, no, mire, nosotros le acabamos de dejar al gobernador del Quindío una avioneta de regalo para que él tenga dignidad en sus desplazamientos y más agilidad. Parecía todo muy hermoso, hasta que descubrieron de dónde venía esa plata. El resto de la historia se cuenta solo. El avión lo decomisaron, no se usó nunca, y se puso un precedente de cómo actuar. Es decir, si a ti te regalan un avión, ¿qué es lo próximo que te regalan? Claro. Y digo, por si acaso, para que no crean que estamos solo contra Mr. Trump, a mí me encantaría hacerle una vuelta a las finanzas del rey emérito de España, ¿no? Que vive en algunos de esos países del mundo árabe, absolutamente sin gastar 0 pesos, nada, y que, digamos, su opacidad, como dicen ellos, los españoles son bien especiales. Dicen, a mí me gustaría saber qué pasa ahí. Porque al final, si lo que estamos haciendo en el mundo es luchar contra la corrupción, luchar contra estas cosas que se hacen, esto no es un buen antecedente. Es complejo, y sobre todo que lo mismo que hablábamos al principio, con todos los conflictos mundiales que estamos, y sobre todo él, que se cree el gran Mesías, como tú lo estabas diciendo, y que está mediando, se ofrece para mediar los conflictos. Y se lo agradecemos. Sí. Ahora, es la paz de Trump. Entonces, claro, finalmente es complejo que tenga este tipo de relaciones con algunos países, sobre todo con el rol que él está intentando tomar en el mundo. Además, ojo, en un mundo como el mundo árabe, que está lleno de sutilezas. La Casa Real de Arabia Saudita, Trump, entre otras cosas, el día que grabamos está allá, tiene enemistades con varios de los reinos que lo rodean. Tiene como enemigo principal a Irán por un tema de diferencia religiosa. O sea, enemigo común con Estados Unidos. Correcto. Entonces, ¿qué pasa si a Arabia Saudita le molesta eso? ¿Qué pasa si finalmente recibir un avión? Es que, ¿sabe qué es lo que me pasa a mí? Que yo todavía no puedo entender que alguien me diga en sano juicio, oiga, pero si me estoy ahorrando 400 millones de dólares, perdóname. Los 400 millones no son tuyos, no te estás ahorrando tú nada. Y lo que estás dejando es tu prestigio por los suelos. Pero bueno, siempre pasa que Cronos, que es como el arquitecto de los tiempos, que hoy está personificado por Matías Holguín, el presidente de Holguinolandia y nuestro editor asociado en la ocasión, ya me marcó que teníamos que despedirnos. Yo quiero hacer una aclaración como siempre la hago. Yo no tengo partido ni preferencia ninguna. Yo analizo de acuerdo a mi leal saber entender junto a Gabriela lo que vemos. Si le gusta, le agradecemos los mensajes. Si no le gusta, también le agradecemos los mensajes de amor. No hay problema. Lo que queremos es que ustedes tengan la oportunidad de recibir otro tipo de opiniones que no sean las opiniones que se escuchan en otras partes. Así es. Doña Gabriela Valenzuela, por favor, despídase en francés. Au revoir tout le monde, merci beaucoup pour être avec nous aujourd'hui. Yo despedirme en colombiano. Nos vemos, parce, pues, que estén bien.